Jasko lagazkenean, kale gorriak Eibarren duen bulegoan eskuratu ginuen gutun bat. En el otoño de 2001 recibimos un sobre anónimo en la redacción de Kale Gorria en Eibar. Solo contenía las fotos que acabamos de ver. Estaba claro que se trataba de un grupo de falangistas, pero no comprendimos su verdadero significado hasta que días después se puso en contacto telefónico con nosotros alguien interesándose en si habíamos recibido el sobre con las fotos. A partir de entonces, siempre con grandes precauciones, los contactos con nuestra fuente se fueron incrementando. El tema que nos proponía era tan apasionante como estremecedor. Se estaba gestando una nueva etapa de guerra sucia contra Euskal Herria, y los falangistas iban a ser sus ejecutores. Falangistak izan den zirelarik egileak. ¡España! 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 ¡Caídos por Dios y por España! ¡José Antonio Primo de Rivera! ¡Francisco Franco! La guerra sucia es un arma que ha utilizado el Estado español contra Euskal Herria ya desde finales del franquismo. El brazo derecho del dictador, el almirante Carrero Blanco, ordenó a través del CESED, organismo de espionaje militar, que después se llamó CESID y hoy es el CNI, una serie de acciones armadas en Euskal Herria Norte contra refugiados vascos en las que intervinieron mercenarios, policías y militares. El asunto alcanzó tal nivel que el presidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing, pidió que los españoles arreglaran sus asuntos fuera del suelo francés. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva el país que sea, coño! ¡Viva España! ¡Fuera Europa, hijos de puta! ¡Coño! Muerto Franco, la guerra sucia se hizo presente mediante los incontrolados, gentes que desde el anonimato o amparados bajo la capa de los guerrilleros de Cristo Rey, pero siempre con cobertura oficial y total impunidad, actuaron indiscriminadamente contra la población vasca, propinando palizas e incluso asesinando. Después, en la llamada transición democrática, los ultras hicieron su aparición a través de una pléyade de siglas. Por ese entonces sucedieron los hechos de Montejurra, con el siniestro hombre de la gabardina disparando a matar contra los carlistas en la cima del Yurramendi, con el apoyo de numerosos fascistas venidos de toda Europa. Las conexiones de estos grupos con los aparatos del Estado español, representado por el comisario Roberto Conesa y el policía torturador Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, eran más que notorias. Tras las primeras elecciones, y ya con Adolfo Suárez en el gobierno y con el general Sáez de Santamaría o Los Oreja como delegados gubernamentales en la comunidad autónoma vasca, los atentados mortales se sucedieron en el norte y en el sur de Euskal Herria. En aquella etapa, con episodios tan luctuosos como los del bar Endayés, en el que fueron ametrallados indiscriminadamente numerosos ciudadanos vascos, se hizo tristemente célebre el Batallón Vasco Español, que actuó especialmente en el denominado Triángulo de la Muerte, en referencia a la zona comprendida entre las localidades guipuzcoanas de Hernani, Andoain y Urnieta. Uno de los
mejores conocedores de las interioridades de la guerra sucia es el coronel del ejército español, Amadeo Martínez Inglés. Grupos adscritos un poco también al Estado, ¿no? Pero no autorizados, en aquella circunstancia no estaban autorizados directamente. Me estoy refiriendo a la época de Adolfo Suárez, ¿no? Entonces se hicieron una serie de movimientos de extrema derecha también que actuaban contra el movimiento de liberación vasco. Pues estaba el Batallón Vasco Español, estaba Antiterrorismo ETA, en fin, había una serie de grupúsculos que también sabemos que estaban compuestos pues, por militares ultras, miembros de las fuerzas de seguridad, pero que actuaban por libre, ¿no? Actuaban por su cuenta, ¿no? No estaban autorizados, aunque bien es cierto que las fuerzas policiales de entonces, el propio gobierno miraba para otra parte cuando actuaban, ¿no? Se dejaban hacer. Pero no estaban organizados, no estaban financiados desde la cúpula del poder, como luego fue, ¿sí? El ejército español siempre ha tenido buenas relaciones con el ejército argentino, ¿no? Pero sobre todo a raíz de la guerra sucia allí, cuando aparentemente, porque luego las masacres y las barbaridades que se cometieron allí por el ejército argentino se han salido luego, pero en los años 78, 79, 80, 81, el ejército español enviaba allí a Argentina, ya digo, durante todos los años de la dictadura militar allí, enviaba oficiales y suboficiales para que se entrenaran, para que aprendieran, bueno, pues lucha antiterrorista, antisubversiva, antiguerrillera, digámoslo como queramos, guerra sucia en una palabra, ¿no? Estos oficiales que estuvieron allí, ya digo, durante el año 76 hasta el 82, pues pasaron por Argentina, por las escuelas de inteligencia y de lucha contra el insurgente en Argentina, pues pasaron 30 o 40 jefes de oficiales, ¿no? Luego esta gente volvió aquí y luego fueron a trabajar pues, desde los propios servicios de inteligencia españoles, ¿no? O sea que fueron los diplomados, ¿no? Entre comillas, por decirlo de alguna manera, en guerra sucia. Ya en julio del 79, llegó a mis manos, porque estaba entonces en el Estado Mayor del Ejército, llegó un documento de unas 200 páginas, procedente del CSIC, en el que se hablaba de la lucha, de todo el espectro, de todos los años que llevábamos ya de acciones de los separatistas vascos, y además planteaba una serie de acciones ya para acabar con ellos, ¿no? Pero acciones sucias, ¿no? Era una proposición al gobierno de entonces de abrir lo que luego fue la guerra sucia. Estoy hablando del año 79 de julio, ¿no? Un documento reservado del CSIC que yo tenía en mis manos y que incluso a algunos medios de comunicación yo luego se lo he dejado, ¿no? Entonces Adolfo Suárez se negó entonces a organizar desde el propio Estado esta lucha sucia contra los separatistas vascos, pero luego el CSIC volvió otra vez a las andadas en el año 83. Todos unidos, ciudadanas y ciudadanos, guardias civiles, ¡viva el pueblo vasco! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Vivan las fuerzas de seguridad! ¡Viva! Ya con el PSOE en el poder, les llegó el turno a los GAL. En algunos casos, el Estado español recurrió a los mismos mercenarios de la etapa de la UCD. Jean-Pierre Cherid, uno de los más cualificados pistoleros de la guerra sucia, lo explicaba muy gráficamente antes de que su cuerpo saltase por los aires mientras manipulaba en Biarritz un coche bomba destinado a atentar contra un grupo de refugiados. Madrid nos paga y pone las siglas. Nosotros nos encargamos de las ejecuciones. El territorio elegido esta vez fue Euskal Herria Norte, y la caza del refugiado fue ejecutada tanto por mercenarios como por elementos de los distintos cuerpos policiales españoles. Aunque sin demasiado entusiasmo, el Estado francés fue realizando detenciones de los terroristas a sueldo del Estado español, que solo a final de la etapa del PSOE se vio obligado a proceder judicialmente contra altos cargos políticos y militares. Al GAL se le adjudicaron entonces colores: el GAL verde, en referencia a la Guardia Civil; el GAL azul, en alusión a la policía; y el GAL marrón para referirse al ejército. Las distintas etapas de la guerra sucia se habían intentado cerrar falsamente con la condena de las tres dobles parejas: Zabala Pitti, Domínguez Amedo y Dorado Bayo. En el año 83 ya ha cambiado el gobierno, es un gobierno socialista,
está Felipe González al frente del gobierno, y entonces vuelve otra vez el CSIC a proponer al gobierno el abrir esta guerra sucia contra él. Bueno, entonces Felipe González sabemos que lo acepta porque los hechos son así. Si no lo hubiera aceptado, pues no se hubiera puesto en marcha ese dispositivo, ¿no? En el año 83 todos sabemos que se pone en marcha los GAL, porque los GAL incluso firmaban con esas siglas, ¿no? Grupos Antiterroristas de Liberación. Y sabemos, porque luego ha salido incluso, ha habido investigaciones del propio juez Garzón, y ha salido en la prensa, en El Mundo, todo luego se ha sabido que había una estructura organizada desde el poder y financiada. Pues ahí están los policías Amedio Domínguez, estaban ahí con sus tarjetas Visa del Ministerio del Interior, reclutaban a mercenarios, aquí todo esto luego ha salido a la prensa. Hay, sin embargo, muchos episodios de guerra sucia sin aclarar que, por sus características, apuntan a la misma autoría. Las carteras bomba de Musquiz y Archanda, el juguete bomba de la calle Aldama de Donostia, las muertes de los militantes de ETA, Josu Zabala y José Lugueresta. Los mecanismos para activar la guerra sucia siguen incólumes, y esto sucede, entre otras cosas, porque muchos de los implicados nunca han sido suficientemente investigados. Así, en el nivel más bajo, en que elementos muy operativos en su día, como el exmilitante de los comandos autónomos Julio Cabezas, Escaleras, o Luis Gómez Azcona, jamás fueron investigados. O como en el nivel más alto, en que nadie trató de averiguar qué sabía sobre la guerra sucia la más alta jefatura del Estado, el rey Juan Carlos de Borbón, jefe supremo de los 3 ejércitos. En el combate al terrorismo, debemos felicitarnos del creciente... Solo un militar, el coronel Amadeo Martínez Inglés, se atrevió a plantearlo públicamente en un artículo publicado en Egin bajo el título ¿Qué sabe el rey del GAL? Y el rey, ¿qué sabía el rey de esta guerra sucia, de estos grupos, de estos GAL? Pues yo diría que tenía conocimiento también de esta guerra sucia y que en cierta manera también lo autorizó, porque claro, si no se autoriza, si no se dice nada, pues el que calla otorga, ¿no? Si el rey tenía conocimiento y no lo frenó esto, no le puso el stop, por decirlo de alguna manera, pues lógicamente pues también una autorización tácita, ¿no? ¿Y a través de quién tenía conocimiento el rey de todo esto? Pues lógicamente a través del CSIC, del jefe del CSIC, que era el teniente general Manglano. El monarca tenía conocimiento exhaustivo de esta guerra, de estos GAL, a través del general Manglano, ¿no? Eso con total seguridad, porque yo efectivamente no he estado en las conversaciones del general Manglano con el rey, claro, ¿no? Pero sé las veces que despachaba el general Manglano con el rey. Nadie puede pensar que en una cosa tan grave como la de poner en marcha unos grupos antiterroristas ilegales desde el propio Estado, nadie puede pensar por lealtad nada más, ¿no? Por lealtad con el hombre que lo ha puesto ahí, que no le pusieran antecedentes antes de una cosa tan grave que podía involucrar al propio Estado como luego ha sido. O sea, el presidente del gobierno tenía conocimiento y autorizó, lógicamente, porque si no, no se explica cómo iban a hacerlo organismos dependientes de la presidencia del gobierno, como son el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el propio CSIC. No se puede explicar que estos organismos actuaran por su cuenta en una cosa tan grave como era organizar unos grupos terroristas de Estado para luchar contra otro terrorismo determinado. Pero lo que no cabe duda es que si tú pones en marcha un grupo de gente con licencia para matar, pues luego, claro, no puedes decir que, mirar para otro lado, decir que tú no tienes ninguna responsabilidad, ¿no? Porque tú has autorizado a que esos grupos se pongan en marcha, ¿no? Y además está demostrado que esos grupos mataron, asesinaron, secuestraron, totalmente fuera de la ley, ¿no? Al final se supo todo salió con el secuestro de que se llama Segundo Marey, me parece, ¿no? Pero eso fue lo de menos, luego fueron la cantidad de asesinatos. Ha salido la cifra de 28, es una cifra también que hay que ponerla en tela de juicio, ¿no? Porque incluso ha habido otros atentados, otras desapariciones que nadie ha sabido cómo han sido, ¿no? Quizá fueran algunos más, pero vamos, aunque fueran 28, la verdad es que fue una barbaridad que un Estado democrático y de derecho organizara una guerra sucia y desde el propio Estado, ¿no? Desde las propias instituciones democráticas del Estado. Según Íñigo Iruín, uno de los mayores expertos sobre el terrorismo de Estado,
el nivel más importante de la estructura de la guerra sucia, aquel en el que se define la estrategia y el plan operativo, sigue intacto. No se ha producido ni una sola depuración. Es más, se ha promocionado y ascendido a personas que tenían grandes responsabilidades. Lo que a nosotros nos interesa es encontrar responsabilidades más arriba, sobre todo en ese segundo nivel. Esto por una razón, porque es el único modo de obstaculizar o poder evitar que surja una nueva generación de guerra sucia. No interesa tanto quién es esa X, que además es conocida, sino qué podemos hacer para echar por tierra ese segundo nivel. Zer egin dezakegun bigarren maila hori hankaz gora jartzeko. En todas las etapas de la guerra sucia, los grupos ultra, como los falangistas, tuvieron un papel protagonista destacado. Por eso, el anuncio de nuestro comunicante nos hizo tomar muy en consideración su advertencia. Además, desde un primer momento, los documentos que escalonadamente nos fueron aportando resultaron precisos y verificables. Fue así como pudimos constatar que el secretario de la Falange Vasca, Gonzalo Peña, había sido candidato por el Partido Popular al Ayuntamiento de Gorliz, al igual que su hermana Cristina había figurado en las listas del PP por Balmaseda. Ambos mantenían, además, una estrecha amistad con Antonio Basagoiti, dirigente vizcaíno del PP. Para disipar cualquier duda sobre su situación privilegiada para acceder a informaciones reservadas, nuestra fuente incluso nos hizo llegar sendos vídeos de contenido erótico grabados a sí mismos por los dirigentes de la Falange Vasca. En el periodismo de investigación, más que en cualquier otra especialidad del oficio, el poder contrastar la fiabilidad de las fuentes es premisa ineludible para poder avanzar en el trabajo. En este caso, nuestro comunicante no paraba de sorprendernos. Nos hizo llegar más fotos en las que se observaban pintadas de la Falange suficientemente identificables, o nos ilustró gráficamente cómo los promotores de una campaña antiaborto era un grupo de activos falangistas. En otras fotografías aparecían conocidos miembros de la Falange Vasca haciendo prácticas de tiro con arma corta. Nuestra confianza se acrecentó con un nuevo dato: una reunión de Falange en un hotel de Bilbo. Falangistas vascos y madrileños se iban a reunir en un hotel del barrio de Begoña para discutir el calendario de actividades más inmediatas. Dos equipos de redactores y cámaras de Kale Gorria se situaron en lugares estratégicos del hotel y pudieron grabar las circunstancias de aquel encuentro de los ultras. Pero el dato definitivo que decidió que Kale Gorria emprendiera en firme y de forma decidida el trabajo de investigación sobre la trama falangista de la Guerra Sucia fue el envío de un documento en el que un elemento de los servicios de información de la Guardia Civil, de nombre Manu, trazaba un plan de actuación para poner en marcha de forma inminente acciones contra el independentismo vasco. Manu, que según nuestra fuente se desplazaba frecuentemente desde Madrid al cuartel de la Salve de la Guardia Civil, en cuya tercera planta tenía instalado un despacho, estaba reclutando un total de 3 grupos operativos de pistoleros.
Los tres comandos tenían como objetivo la eliminación física en un plazo de 2 a 3 años de entre 35 y 40 personas de la izquierda abertzale. A partir de ese momento, reporteros de Kale Gorria establecieron un minucioso seguimiento de las actividades de los elementos falangistas, lo que les permitió verificar las visitas que agentes de la Guardia Civil hacían a la sede del Grupo Ultra en Bilbo, así como comprobar que algunos de los contactos procedían del gobierno civil de Vizcaya. Por su parte, la fuente nos iba añadiendo nuevos datos. El campo de tiro de Archanda era el utilizado por el grupo para sus prácticas paramilitares, controladas en última instancia desde la sede madrileña del Centro Nacional de Inteligencia. Nuestra fuente estaba dispuesta a sorprendernos cada vez más, y su siguiente envío consistió en una cinta magnetofónica con una nota adjunta. Esa es la voz de Manu. En el siguiente contacto nos esperaba una sorpresa aún mayor. El comunicante nos facilitó con todo lujo de detalles datos sobre una inminente reunión que iban a mantener en una cafetería de Bilbo el propio Manu y un pistolero. La fuente solo nos hizo una precisión. El de las entradas en el pelo es Manu. Un equipo de Kale Gorria tomó posiciones en el lugar y pudo captar el encuentro. A nuestros reporteros no les pasó desapercibido un detalle significativo. El pistolero era uno de los falangistas que aparecía en las imágenes del Hotel de Begoña y también postulando con el grupo antiabortista Historia y Casqueta Taldea. Lo que no esperaba ninguno de los componentes del equipo de investigación de Kale Gorria es que la siguiente cita iba a ser en Madrid. Allí nos tenía concertada una entrevista con un significado cuadro de Falange Española para ratificar todo lo que hasta entonces habíamos ido descubriendo sobre la trama falangista. Soy militante de Falange Española, milito en Madrid. Mi militancia consiste en el pago de una cuota mensual y en lo que denominamos hacer campaña. ¿Quiénes son los responsables de Falange en el País Vasco? Santiago Lavarría, Yolanda y Gonzalo Azaba. Como Falange Española, ¿tenéis contactos con miembros de las fuerzas de seguridad del Estado? Sí, tenemos contacto. ¿Y en el caso de Falange Vasca? También tienen contacto con miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Puedes concretar con qué cuerpo en el caso de Falange Vasca? Con la Guardia Civil. ¿La Guardia Civil de algún cuartel en concreto? Sí, el cuartel de la Salve en Bilbao. Además de miembros o guardias civiles del cuartel de la Salve, Falange Vasca o Falange Española indiferentemente, ¿tienen contactos con el CSI? Sí, tienen contactos con el CSI. ¿Han celebrado alguna vez alguna reunión? Sí, en más de una ocasión se les ha facilitado cierta documentación. ¿Se les han facilitado datos que Falange Española recaba? En concreto, la Falange en Vascongadas. ¿Falange en Vascongadas tiene alguna relación con el Partido Popular? ¿Alguno de sus militantes? Sí. ¿Me puedes concretar quién de ellos? Sí, Gonzalo Azaba. Gonzalo Azaba, ¿qué cargo tiene en Falange Vasca? Es el secretario de organización. ¿Alguna vez ha participado en listas del PP para elecciones? Sí, se ha presentado a las elecciones por el Partido Popular. ¿Cuál es la principal actividad de Falange Vasca? Hacer seguimientos a los independentistas y recabar datos, matrículas, domicilios, nombres y apellidos de los domicilios donde figuran banderas etanas. Esos seguimientos y esos datos que recoge Falange Vasca sobre militantes independentistas o personas vinculadas a la izquierda abertzale, ¿para qué se recogen? ¿Con qué objetivos se recogen? Con dos. Uno, pasarlo al cuartel de la Salve en Bilbao y otro, tomar medidas contra esta gente. ¿Falange Vasca presume de haber realizado acciones contra independentistas? Se jactan de ello. ¿Y contra los nacionalistas? También.
contra el PNV y contra Euskal Alkartasuna. ¿Concretamente contra qué del PNV? ¿Contra quién del PNV? ¿Puedes concretar algo? Sí, contra ciertos bachokis, me parece que se llaman. ¿Sabes si va a haber acciones contra independentistas vascos? ¿Acciones, quiero decir, atentados? Eso es lo que tienen pensado. ¿Han hecho alguna reunión para tratar de este tema? Han hecho varias reuniones y han facilitado cierta documentación. ¿Quién ha facilitado documentación para preparar atentados o para organizar acciones violentas contra el independentismo vasco? Entre otros, un guardia civil que se hace llamar Manu. Está en Madrid, pero visita asiduamente el cuartel de la Salve. ¿Los militantes de Falange Vasca tienen alguna manera de contactar con Manu? Sí, les ha facilitado el teléfono de la Salve con su extensión y un teléfono móvil. ¿Esto solo está pasando en Vascongadas o en otros sitios? Está pasando a nivel nacional. ¿A nivel nacional? ¿A qué te refieres? A nivel de la zona norte, que lo lleva en Vascongadas, a nivel de la zona centro, que se lleva aquí en Madrid, y a nivel de la zona sur. ¿Y qué se está haciendo en esas tres zonas? Están reclutando comandos de ultraderechistas. ¿Comandos con qué objetivo? Con el de realizar acciones violentas. ¿Quién está coordinando esas reuniones y quién está captando a esos pistoleros? La Guardia Civil. ¿Cuántas personas crees que van a participar en este operativo? ¿Cuántos pistoleros crees que están reclutando? Más de 30. ¿Y cuál va a ser el número de víctimas potenciales? En 2 o 3 años esperan que unas 35 o 40. ¿Esas víctimas son personas relacionadas con el independentismo vasco o vinculadas a la izquierda abertzale? Sí, relacionadas con el separatismo en Vascongadas. ¿Quién va a señalar a esas víctimas? Entre los datos que facilita la Falange y los que maneja este Guardia Civil. ¿Y se sabe ya quiénes son los objetivos, quiénes son los blancos de esos atentados? Seguramente que ellos ya tienen una lista. ¿Se está organizando algún curso o algún entrenamiento especial para estas acciones? Se va a organizar una preparación, digamos, militar. ¿Y para ello se ha reunido Manu o otros guardias civiles con miembros de Falange Vasca o miembros de Falange Española? Sí, se han reunido. ¿En esas reuniones solo se ha hablado o ha habido también documentación de por medio? Se ha facilitado documentación. ¿Y en esa documentación se explica qué se explica? La forma de actuar de estos comandos ultraderechistas y lo necesario para llevar a cabo sus acciones. Se trata de organizar 3 comandos de ultraderechistas formados por unas 10 personas cada comando. Sería para actuar contra el independentismo en Vascongadas y también a nivel nacional, en todas sus ramificaciones. ¿Quién coordinaría esas acciones? Uno sería la zona norte, que lo llevarían en Vascongadas, otro la zona centro, que se coordinaría desde aquí, desde Madrid, y otro la zona sur. Y se tiene pensado que esté formado cada comando por unos 10 ultraderechistas. ¿Puedes concretar un poco más en qué consistirían esas acciones violentas contra independentistas vascos? Pues está claro, si hablamos de acciones violentas, estamos refiriéndonos a eliminación física. En la documentación aportada por Manu, ¿se hace referencia a la eliminación? Sí, creo que figura en la documentación facilitada por este Guardia Civil. ¿Una eliminación o varias eliminaciones? Se está hablando en un plazo de 2 o 3 años de unas 30 o 40 eliminaciones físicas. ¿Te hemos pagado nosotros algún tipo de dinero por hacer estas declaraciones? No, no me habéis pagado nada. ¿Te hemos prometido algo por hacer estas declaraciones? No, ni me habéis prometido ni me habéis ofrecido nada. Las últimas informaciones que nos había hecho llegar nuestra fuente no eran nada tranquilizadoras. Manu había decidido activar los preparativos y las primeras acciones podrían ser ejecutadas a finales de julio. Alguno de los comandos estaba terminando ya de ultimar su preparación en un lugar indeterminado de la provincia de Alacant. Ello significó que por nuestra parte suspendiéramos de inmediato las investigaciones y que redactores de Kale Gorria se personaran en el juzgado de guardia de Donostia
para hacer entrega de todo el material recopilado hasta el momento. Simultáneamente, se convocó a todos los medios de comunicación a una rueda de prensa en Bayona para dar cuenta de los hechos. Todo ha ido demasiado rápido para nosotros. Lo que hemos presentado hoy aquí, lo presentamos ayer en el juzgado. En ambos casos, impulsados por la misma razón, por esta prisa. Porque pensamos que somos periodistas, pero también ciudadanos vascos. Y como tenemos constancia de la creación de comandos terroristas para asesinar a ciudadanos vascos, no hemos querido esperar más. Y hemos decidido hacerlo público en el día de hoy. La repercusión en los medios de comunicación y en la opinión pública vasca fue muy importante a pesar del significativo silencio de la prensa, radio y televisión madrileñas y parisinas. Pasada la sorpresa inicial, la reacción de Falange Española fue la de negar tan solo que las armas utilizadas fueran de verdad y, de paso y muy en su estilo, amenazar una vez más. Pero las investigaciones retomadas por Kale Gorria permiten afirmar que las bravatas de los ultras no eran en vano. Aprovecharon los Sanfermines para, encapuchados y en unión de algunos policías ataviados de la misma guisa, salir de racia desde la delegación del gobierno de Iruñea y emprenderla a golpes contra quienes se cruzaban en su camino. Poco después, amparados también debajo de unos caperuzones, participaron en la algarada de Bastalla delante de la sede de Batasuna de Donostia. Lo primero que habría que reseñar es que durante los 2 últimos siglos el Estado español ha mantenido una política genocida contra Euskal Herria. Al fin y al cabo, el Estado siempre se ha movido en un parámetro genocida y su objetivo final siempre ha sido que Euskal Herria pierda su identidad y asimilarla al Estado español. Para ello, claro, siempre que hay un movimiento independentista fuerte, no solo aquí, en cualquier lugar del mundo, el Estado deja a un lado las razones, ya que en el debate político siempre sale derrotado, porque nosotros en este momento solo estamos reivindicando democracia para este pueblo. En cuanto a la utilización de la fuerza, dependiendo de la coyuntura histórica, se expresa de una u otra forma. Nosotros tenemos muy claro que la guerra sucia siempre ha existido contra Euskal Herria, que sigue existiendo y que existirá hasta que Euskal Herria sea soberana. Creo que hay que subrayar un hecho objetivo. En el Estado español, la extrema derecha no tiene una expresión institucional destacable, y ese es un dato curioso. Al fin y al cabo, hay que recordar que el fascismo ha estado durante 40 años en el gobierno del Estado a través de Franco. Siempre se habla de la dictadura de Franco, pero detrás de Franco existían sectores económicos, militares, policiales y también un sector social. ¿Dónde está en estos momentos ese sector social? En el Partido Popular. ¿Dónde se encuentra hoy la Falange? Pues en el Partido Popular. José María Aznar ha sido falangista y mentalmente hoy continúa siéndolo. Por eso no es de extrañar que grupos como la Falange, en función de los intereses de los aparatos del Estado, estén pensando en preparar nuevas acciones. Creemos que en estos momentos el Estado ha hecho otra apuesta. Y esa apuesta consiste en acabar con la izquierda independentista a través de nuestra ilegalización. Pero si eso fallase, y va a fallar, la guerra sucia será de nuevo una opción. Y en un momento concreto pueden plantear incluso la combinación de ambas. Desde hace ya mucho tiempo los militantes somos conscientes de que ese riesgo siempre ha existido. Y al final se vive con ese riesgo. Nosotros no somos como ellos. Ellos enseguida salen en la prensa haciéndose las víctimas cuando aparecen en alguna pintada.
Sabemos que esa posibilidad existe. Ahí tenemos los casos de Santi Brouard, o el caso de Muguruza, el de Tomás Alba o el de Mikel Arregui. Estas cosas han sucedido, pero nosotros estamos luchando por nuestro pueblo y ese riesgo está ahí. Sabemos que nos hallamos ante un Estado fascista, pero creemos que por encima de todo está el pueblo y nuestro compromiso con el pueblo. Contamos con una ventaja, y es que los conocemos. Sabemos sus planes, sabemos quiénes son, quiénes se mueven, etc. Y eso en parte nos da una cierta tranquilidad, entre comillas. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero nosotros estamos plenamente confiados en que incluso si algo ocurriese, el proceso de liberación nacional vasco continuará adelante. Quizá los fascistas no se den cuenta, pero estos nuevos episodios son el mejor reflejo de que la España que ellos representan está a punto de ser derrotada definitivamente y que el pueblo vasco camina imparable hacia su libertad.